23 de octubre del 2013, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy estaremos con Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Hablaremos sobre las indagaciones fiscales en los casos Texaco, la matanza de Taromenanes, el caso de Gastón Dusac y el 30S. Además estará con nosotros Patricia Hualinga, representante de las mujeres amazónicas, Veeduría Internacional para la Explotación Petrolera en el Yasuní, y también Andrés Páez, asambleísta de Pichincha por Creo, los mandatos de la consulta popular y el proyecto de Código Integral Penal. Lo vamos a revisar. En el conversatorio con los medios de comunicación en la gobernación del Guayas, el presidente de la República se refirió a la controversia con las asambleístas de Alianza País y también adelantó lo que hará en el municipio de Guayaquil si es derrotado el alcalde Jaime Nebot en las elecciones de febrero. Polémica sobre el aborto y posibles sanciones a asambleístas. Al menos una compañera, imposible que diga eso, porque ella estuvo en la reunión conmigo y juntos leímos el artículo, cómo iba a quedar el artículo del aborto. 24 horas después estaba apoyando la moción aparte para cambiar la redacción. Entonces no sé si las demás hubo falta de información, pero al menos una compañera tenía muy claro lo que estaba haciendo y eso es inaceptable. Sobre las fundaciones municipales de Guayaquil. Si ganamos la alcaldía de Guayaquil, eliminaremos todas esas fundaciones y haremos empresas privadas, empresas públicas, municipales, controladas por los organismos de control del Estado, Contraloría, etcétera, con rendición de cuentas y con escrutinio público, como siempre debió ser. Sobre el reclamo de médicos por artículo en el Código Penal. Que habla de deber objetivo. Si quieren cambiar ese término, no tenemos problema. Pero lo que es inaceptable es que no se quiera penalizar la mala práctica profesional, que como les he demostrado, existen muchos códigos, incluso específicamente para médicos, lo cual no es nuestro caso. Por supuesto, hay que tener cuidado en el otro extremo, ese es el arte de la política, sobre todo cuando son causas legítimas. Hay que buscar el justo medio, eso se va a buscar, lo estamos buscando, todavía no está nada aprobado, se está discutiendo el código en la asamblea y después pasa para mi revisión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien. Buenos días, Estefi. Buenos días a todos. Varios casos penales de interés público se encuentran desde hace algún tiempo en vías de procesamiento en la Fiscalía General del Estado. Está con nosotros el fiscal general Galo Chiriboga, a quien damos la bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, doctor Chiriboga. Gracias, buenos días, don Alfredo. Sobre la liberación de responsabilidades a Texaco por la contaminación de la Amazonía, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, hace un mes más o menos señaló lo siguiente. Veamos. Es que en el año 98, en el gobierno del señor Yamil Mawad, dijeron pues que todo estaba limpio. Hacen una acta de liberación, aquí la tengo firmada el 30 de septiembre del 98, por el señor Patricio Rivadeneira, ministro de Energía y Minas, Ramiro Gordillo, presidente ejecutivo de Petroecuador, y Luis Albán Granizo, gerente de Petroproducción, que dicen que todo está limpio, que no pasa nada. Yo creo que lo que corresponde es que la Fiscalía inicie acciones penales por peculado contra estos tres señores. Eso estaba en manos de la señora Cecilia Armas. La señora Cecilia Armas dijo un día que no pasaba nada, que esto era que el Contralor estaba loco, que era un tonto, y que estaba penalizando un tema que nadie tenía la culpa y que todo el mundo es inocente. Se reabrió la respectiva indagación fiscal. ¿Cuál es la situación de la fiscal subrogante Cecilia Armas? A ver, creo que la doctora Cecilia Armas es la que tiene que responder sobre estos hechos, pero si usted me permite 2 minutos para contextualizar este caso, ¿no? Este caso fue iniciado en la época en que era fiscal la doctora Mariana Yepes. Y en esa época la doctora Yepes dispuso el inicio de 2 procesos penales. Uno por un informe de Contraloría en el que decían que había indicios de responsabilidad penal sobre falsedad documental y otro sobre unos delitos ambientales. En el caso del primer tema, esto es, de los indicios sobre falsedad documental, la Corte Nacional consideró nulo el proceso porque argumentaban un tema de prejudicialidad, esto es, que previamente debía haberse pronunciado un juez. Pero en el otro caso, en el caso de la investigación del daño ambiental que lo llevó en esa época el señor Washington Pesantes, creo que era fiscal provincial,
él se abstuvo de acusar en ese delito de contaminación ambiental. Por lo tanto, ese es el contexto. La situación de la doctora Armas es simplemente un pedido de desistimiento de la causa, de pedido que no fue aceptado por la Corte, de tal manera que la imputación que hace el doctor Mera debe ser en base a sus argumentos, pero finalmente esto, de lo que ha analizado el fiscal general actual, no veo ninguna imputación que cause un hecho grave en contra de la señora Cecilia Armas. ¿Pero se ha reabierto la indagación o no se lo ha hecho? Pero sí, claro, o sea, nosotros hemos tomado varias acciones. La primera, hubo una denuncia del señor, un abogado Tulen, representante de Texaco, que presentó en el Ecuador hace algún tiempo atrás una denuncia sobre supuestos hechos de corrupción judicial. Durante esa indagación, el señor Tulen no probó absolutamente nada de lo que afirmó en su denuncia. Esta causa fue cerrada por la Fiscalía actualmente y solicitado su archivo a la Corte Nacional. Y en ese archivo, la Fiscalía, la petición de archivo, la Fiscalía dispuso que se inicie una nueva investigación sobre estos hechos. Ahora, sobre la matanza de 30 aborígenes taromenanes en aislamiento voluntario, Milagros Aguirre de la Fundación Alejandro Lavaca dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo. Veamos. Mire, nosotros venimos pidiendo, por un lado, al plan de medidas cautelares del cumplimiento efectivo de estas medidas cautelares. Y por otro lado, a Fiscalía, una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ya han pasado 7 meses desde lo de marzo y no hay resultados de esa investigación. El fiscal general habló hace unos meses de un relato de una de las niñas que presumiblemente les habría alguien arrojado alimentos desde el aire. Esto nos parece fundamental para darnos cuenta de la presión a la que estos grupos están sometidos, ¿no? Nosotros, como Fundación Lavaca y el Vicariato de Aguarico también, hemos recibido como 7 notificaciones de Fiscalía. Una, a pedir las lanzas de Alejandro Lavaca, lo cual era un poco absurdo, pedir las lanzas de una muerte ocurrida hace 26 años. Pero nos parece que las investigaciones no van por ahí, ¿no? Es decir, aquí es como que estuvieran investigando al que investiga, y en realidad lo que hay que investigar es de dónde provienen las balas que los guaraní, a los que los guaraní tuvieron acceso. ¿Ha habido algún avance en esta investigación? ¿Cómo se encuentra? Sí, muchos, Alfredo. Yo con Milagros tengo una magnífica relación, es una persona a la que yo respeto y admiro. Pero me parece que Milagros descontextualiza varios hechos, ¿no? El primero, el pedido de las lanzas en el caso de la muerte de el pastor Lavaca no era para investigar esa muerte, sino para determinar el origen de esas lanzas, porque estamos investigando, que ya creo que en el país no se discute la existencia o no de los pueblos no contactados, creo que ese es un hecho comprobado. Y por lo tanto queríamos relacionar esas lanzas con una muerte de una familia, una familia mestiza ocurrida en esa zona. Por lo tanto no tenía nada que ver. Y nosotros no estamos investigando a los investigadores, estamos trabajando con los investigadores, y coincido con Milagros en que esta tiene que ser una investigación seria, y para hacer una investigación seria no podemos hacerlo en un fin de semana y presentarnos a los medios de comunicación para complacer esas apetencias publicitarias diciendo que hemos resuelto el caso. ¿En qué punto estamos, Alfredo? Este es un tema que hemos tenido que conformar todo un equipo de antropólogos jurídicos que nos permitan entender el contexto cultural en que ocurren estos hechos. No hay prueba ninguna de que sean 30 personas las asesinadas. Lo que sí tenemos evidencias, incluso testimoniales, de la muerte de una niña, de su madre y de los padres de estas niñas. Por lo tanto, eso es lo que estamos trabajando. Espero que la próxima semana ya los peritos antropólogos nos presenten ese informe y tenga la seguridad, se lo comunicaremos al país. Por otro lado, hemos hecho, trabajamos en contacto con los guaraní
cumpliendo las disposiciones del artículo del convenio OIT, que tenemos que trabajar en coordinación con ellos. Y se ha pedido a los ancianos de la comunidad que nos orienten, por ejemplo, en qué lugar debemos ubicar a las 2 niñas que fueron traídas por los guaraníes cuando hicieron esa incursión en el pueblo Taromenani. Esa resolución me parece que este fin de semana la van a tomar y nosotros cumpliremos lo que los ancianos de esa comunidad nos dispongan. De tal manera que estamos trabajando sin duda lento. Yo creo que a mucha gente no le gusta la lentitud, pero creo que la lentitud tiene una ventaja, que las cosas se hacen serenamente, profesionalmente y pensadamente, y no tanto con manifestaciones afectivas. Hace más de mes y medio la formulación de cargos por peculado en el caso de USAC se suspendió porque faltaba la copia certificada del nombramiento de Pedro Delgado. ¿Ya está lista la copia? ¿Cuándo será la audiencia? Está lista la copia, pero además, gracias a los abogados defensores, ahora tengo que reconocerles a ellos, que imputaron la falta de ese documento cuando habían documentos suficientes que demostraban la representación del señor Pedro Delgado. Se abortó esa audiencia y esa audiencia nos ha permitido avanzar en nuestras investigaciones. Y aquí ya tengo el informe que la Fiscalía solicitó a través de una asistencia penal las declaraciones del señor Dusac en Buenos Aires. Esto me llegó la tarde de ayer y por lo tanto de lo que he revisado hay información sumamente relevante sobre el caso, que con este indicio adicional vamos a consolidar mucho más gracias a los abogados defensores. ¿Y la audiencia cuándo será? Espero solicitar audiencia ya de aquí hasta el viernes para que la Corte ojalá nos la dé en 1 o 2 semanas más. Ahora, respecto a la celebración del 30 de septiembre, el presidente de la Comisión Investigadora, Carlos Vaca, dejó sentado lo siguiente. Veamos. La comisión afirma que investigaron hechos. Uno que les llamó particularmente la atención es la acción del exfiscal Washington Pesantes después del 30S, quien no guardó el lugar de los hechos y que además entregó las investigaciones a la propia policía. Policías investigando a policías a través de una estructura armada con más o cerca de 90 policías a lo largo de este tiempo. ¿A quién le corresponde establecer si es que eso debe o no ser sometido a una investigación o establecer o no grados de participación o responsabilidades de la Fiscalía General del Estado? ¿Se va a abrir una nueva investigación juntando todo después de 3 años? ¿Cuál es la situación del exfiscal Pesantes? A ver, la situación del exfiscal Pesantes es la que se ha mencionado, es decir, un manejo poco prudente, por decirlo menos, de entregar a la propia policía y a la dirección de inteligencia de la policía, que llegó y copó la fiscalía, y ellos eran los que llevaban la investigación, clasificaban lo que convenía y lo que no convenía, prácticamente habiendo sido desplazados los fiscales. Un hecho absolutamente insólito. Pero bueno, eso ha generado también de que ese proceso se dispersó en todo el país. Hemos tenido que enfrentar 32 causas en Guayas, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua, Orellana, Azuay, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura, cuando era un solo hecho desde el punto de vista de la actual administración el que tenía que investigarse. Se lo dispersó en todo el país, causando una debilidad o generando una debilidad en la defensa, en este caso del Estado. Sin embargo, a pesar de ese problema que ya no había cómo resolverlo, tenemos hasta ahora 18 sentencias y 24 personas procesadas, todavía unos con sentencias condenatorias, otros en apelación, otros en casación, y por lo tanto en este momento podríamos decir que tenemos solo en el caso de la FAE a 133 procesados, un caso muy largo que esperamos concluirlo próximamente con las audiencias respectivas, ¿no? Ahora, para concluir, ¿cómo es que hay casos que avanzan con celeridad, como los de Mary Zamora, Carlos Laro, Clever Jiménez y otros que parecen congelados? Usted lo ha dicho bien, parecen congelados, pero no están congelados. Es decir, la Fiscalía tiene una gran cantidad de trabajo, no sé si eso se nota, pero quiero decirle que sí tenemos trabajo.
y por lo tanto las investigaciones de unos casos avanzan más rápido que otras, no por una decisión política de perseguir unos casos más rápidos que otros, es decir, hacemos la investigación, unos tenemos efectos más rápidos que otros y por lo tanto eso ocurre en todo tipo de investigación. Ustedes los periodistas lo saben muy bien, se ponen a investigar un tema o varios temas de los cuales los resultados de la investigación 1 seguramente se obtienen más fácilmente que los de la investigación número 10. Eso ocurre en las investigaciones y ustedes los periodistas lo saben muy bien. Por lo tanto no hay... Por ejemplo, no hay ninguna intencionalidad cuando se critica de que el fiscal general haya estado en Panamá reclamando por la extradición del señor Galo Lara. Lo mismo lo hice en Washington meses atrás, cuando fui a reclamar ante las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos por la extradición de varios ciudadanos que tenemos en los Estados Unidos. Estuve en Perú cuando un policía se había refugiado en ese país y ese policía era el causante de la muerte cerebral de un joven estudiante en Quito. He estado en Buenos Aires exigiendo que se tramite adecuadamente las causas de asistencia penal que tenemos en ese país contra ciudadanos extranjeros y ecuatorianos. De tal manera que eso no es novedad. Ese es mi trabajo y tengo que cumplirlo. De la mejor forma posible. No siempre lo logro, pero hago mi mejor esfuerzo. Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, gracias por su participación en Contacto Directo. A usted, gracias. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos, una pausa y en breve estaremos con Patricia Hualinga, representante de las mujeres amazónicas. Vamos a hacer, o exigen más bien, una veeduría internacional para que se cumpla el mandato de la Asamblea y no se viole la zona intangible en el Yasuní y Teté. Vamos a hacer ese análisis al volver, quédese con nosotros. Las muchas promesas disminuyen la confianza, lo dijo Quinto Horacio Flaco, poeta de la antigua Roma. Las mujeres del Centro Sur Amazónico, representantes de nacionalidades quichua, zápara, xiwar, han venido caminando por casi 2 semanas con un mensaje de lucha por la continuidad de la vida de los pueblos originarios amazónicos en una movilización que denominaron Mujeres por la Vida. Una de sus dirigentes, Patricia Hualinga, nos acompaña hoy. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias Estefi por la invitación. Gracias a usted por estar aquí. Ayer fueron recibidas en la Asamblea y entregaron la petición oficial a su presidenta en la que exigen no solamente que no se toque la zona intangible como lo decidió la Asamblea, sino que la totalidad del Yasuní quede intacto. ¿Cuál es la petición en ese sentido? Bueno, nosotros venimos del Centro Sur, Pastaza y Morona Santiago. Esa zona todavía no tiene explotación petrolera en su totalidad y pedimos que esa zona también sea conservada. Por eso es uno de los motivos que nos hemos movilizado de tan lejos hasta la capital, sorteando los inconvenientes para poder hacer escuchar nuestra voz. Y en relación a la explotación en el Parque Nacional Yasuní, en la totalidad del parque, ¿cuál es la posición? Nosotros no estamos de acuerdo con la explotación del Yasuní. Consideramos que esa megadiversidad, esa reserva tiene que conservarse y que tiene que ser un aporte para el mundo. Pero no solo el Yasuní, sino mucho más allá, que el Estado tiene que empezar a generar políticas que sean de conservación y que vayan encaminadas a un modelo postpetrolero, a un modelo de ejemplo en el mundo, a un cambio que sea de verdad. Ahora, yo le preguntaba si es que la exigencia, la propuesta es que se respete aquella zona intangible, como lo ha dicho la Asamblea, para que esa parte no sea tocada, o en el caso de la explotación han hablado de que puedan ser las mismas comunidades y los pueblos Tagaer y Taromenani quienes administren y reciban los recursos. Es decir, si los recursos irían directamente a los pueblos, ¿sí aprobarían la explotación en esas zonas? Lo que pasa es que los pueblos taeres y taromenanes, por su libre determinación, son pueblos en aislamiento voluntario. Por lo tanto, nadie tiene derecho a decidir por ellos, porque se estaría cometiendo un etnocidio. Ni siquiera la Asamblea, ni el gobierno, ni los otros pueblos indígenas. Ellos son pueblos que se aislaron voluntariamente y eso el derecho les ampara. Habría que, si hablamos de la veeduría internacional, habría que también investigar y que sean expertos internacionales independientes qué es lo que está pasando en la Amazonía con la explotación petrolera.
Ahora, cuando usted habla a propósito del etnocidio, en el proyecto de Código Integral Penal que se está discutiendo en la Asamblea, se reduce a su mínima expresión las penalidades en cuanto a la descripción incluso de lo que significaría ya el etnocidio como tal. ¿Cuál es la postura de las mujeres amazónicas en ese sentido? Bueno, la Constitución es muy clara cuando ocurre un genocidio y el derecho nos ampara, el derecho internacional es muy claro. Aunque en el país se cometa errores, tarde o temprano la ley internacional puede caernos. Aunque ellos estén en aislamiento voluntario, ellos están respaldados por un derecho. Entonces, aquí se está cometiendo un error. Ustedes han argumentado que la explotación petrolera ha afectado directamente a las mujeres. Esta ha sido una movilización de las mujeres, que hay una afectación a ellas y por ende a sus familias. ¿Cómo? Bueno, las mujeres son las que sufren las consecuencias. Cuando las empresas entran, los hombres se van de trabajadores obreros, después gastan en el alcohol, genera la prostitución, la división de las familias, las peleas intercomunitarias y también la compra de conciencias. La mayor parte de la gente que negocia son líderes hombres, no aparecen líderes mujeres, son muy pocas las que podrían aparecer, pero las mujeres han analizado toda una situación social que les afecta directamente, inclusive violaciones a menores de edad que nunca son denunciadas por el hecho de que la gente genera una relación de dependencia de dinero hacia la empresa y les callan, y entonces se genera toda una violación de derechos humanos de los pueblos indígenas, de las personas que en ella habitan, no pueden desarrollarse como pueblos, crean una generación de dependencia, se desestructuran socialmente, no están informados y realmente cuando una empresa entra los aísla totalmente del resto del reclamo de derechos. Por eso es que se oponen a ese tipo de actividad petrolera. En el caso de que haya, y como en efecto desde la Asamblea haya una autorización en ese sentido, ustedes o algunos de ustedes han propuesto que esos recursos lo puedan manejar los propios pueblos. Bueno, en el caso del Yasuní, lo que la compañera Alicia ha dicho, que los recursos de las 7 empresas petroleras que están ahora operando sean regresados a los pueblos indígenas que están en ella habitando, en este caso los guaraníes. Pero en el caso del Centro Sur, nuestra propuesta va mucho más allá, que nosotros conservemos la Amazonía, pulmón del mundo, reserva de la biosfera, y que valoremos el costo que tiene que pagar el ecosistema amazónico, los pueblos indígenas si se explota el petróleo, el costo real, no solamente basado en industrias extractivas. Y por eso es que nosotros estamos luchando para todos, no solo para la supervivencia de los pueblos indígenas, porque indirectamente, así no se den cuenta, los afectados en realidad somos la totalidad de los miembros que habitamos en este país y, por qué no decirlo, también en el mundo. En el documento que entregaron ayer proponían la creación de una veeduría internacional con la participación de la ONU, de OEA, expertos internacionales, para que se audite, para que se levante también un informe sobre los impactos de la actividad petrolera en el Yasuní. Ahora, ¿desde cuándo se debería conformar esta veeduría? ¿Qué respuesta están esperando? ¿Y qué podría garantizar que en efecto, más allá de que exista una veeduría, sí se tomen en cuenta las observaciones, no como ha ocurrido en muchos casos? Bueno, nosotros estamos planteando que se hagan las cosas bien, que se haga una veeduría en los bloques ya existentes. Nadie está hablando de los bloques existentes. Es cierto que se conoce la contaminación de Chevron, pero ¿qué ocurre en los otros bloques donde están perforando en territorios indígenas, donde están explotando? Pero también una veeduría que haga un recuento de qué ocurre y qué ocurrirá cuando entran las actividades extractivas a territorios indígenas. Una veeduría independiente conformada por instituciones internacionales como la ONU y expertos internacionales donde los pueblos indígenas también tengamos presente. Yo creo que para hacer bien las cosas la Asamblea tiene que tomar estos puntos, no puede a la ciega empezar a disponer que tiene que haber explotación petrolera. Eso no está bien. Eso no está bien para el desarrollo del país, eso no está bien para un país plurinacional. Nosotros estamos exigiendo respeto, y no un respeto que no conste en las leyes, un respeto que está consagrado en las leyes nacionales y en la ley internacional y en la sentencia del caso Sarayaco. Todavía no han recibido una respuesta concreta, digamos, de la Asamblea. Han dicho que de no escuchar una posición oficial sobre los pedidos que hicieron, ustedes empezarán con la resistencia a toda costa. Y eso, ¿qué nomás significa? ¿Cómo lo harán? Bueno, ayer fuimos recibidos por la Asamblea, pero no tuvimos ninguna respuesta, ni siquiera de que analizaran, y eso a las mujeres los ha dejado muy preocupados.
Nosotros hemos demostrado a través de la historia que nadie nos ha dado nada gratis. Todos nuestros derechos consagrados han sido a través de mucha lucha. Y esto no es nada nuevo para nosotros. Somos de territorio, somos gente que estamos viviendo en la selva y vamos a defender basado en las mismas leyes, basado en nuestro derecho constitucional, basado en las leyes internas que tenemos. Ya lo demostró el caso Sarayaco ganando un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esto mismo que ocurrió. Y la Corte ordenó el principio de no repetición, pero se está volviendo a repetir, se está violentando esa disposición de la Corte. Aparte de que pedimos la derogatoria del decreto 1247, que tiene que ver con la consulta libre previa e informada, con la supuesta consulta libre previa e informada, que está afectando a los pueblos indígenas, generando división, generando caos, enfrentamientos, y eso no puede ser. El gobierno tiene que parar esto. Patricia Hualingue, representante de las mujeres amazónicas, nos ha acompañado hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. 7:31 a.m, pausa, y en instantes con Andrés Páez, los mandatos de la consulta popular y el proyecto de Código Orgánico Integral Penal. Ya regresamos, quédese con nosotros. Confianza es el sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar. Lo dijo Henry Louis Mencken, periodista y escritor estadounidense. La consulta popular realizada en mayo de 2011, hace casi 2 años y medio, emitió mandatos precisos de legislación a la Asamblea Nacional sobre inseguridad ciudadana, no afiliación al IES y enriquecimiento indebido, que recién se están concretando en el proyecto de Código Integral Penal. Andrés Páez, asambleísta de Pichincha por el Movimiento Creo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. Respecto a la caducidad de la prisión preventiva, que tanto se ha cuestionado como un elemento facilitador de la libertad de delincuentes, ¿cuáles son sus observaciones? Desde hace mucho tiempo, en el año 2004, yo ya propuse una regulación a la caducidad de la prisión preventiva, dejando establecido que todo tipo de incidente provocado por el procesado no sean contabilizados al momento de calcular el número de meses que han transcurrido sin que se haya dictado sentencia. Por desgracia, esta y todas las normas del Código Penal están sujetas a la aplicación por parte de jueces, y la inmensa mayoría de ellos se ha hecho de la vista gorda con esa disposición para siempre estar favoreciendo a los procesados, muchos de ellos delincuentes contumaces, bajo el precepto de que hay que privilegiar los derechos humanos y los derechos de libertad de esos delincuentes, sin fijarse en los derechos de libertad de quienes no infringen las normas, de quienes no delinquen y que por lo tanto deberían ser privilegiados por la legislación penal con normas protectoras en favor de las víctimas de la delincuencia, más no de quienes frecuentemente cometen delitos y han hecho un modo de vida de la delincuencia. Ahora, el sistema de protección a las víctimas incluye lo que usted proponía en su proyecto de ley que fue archivado. ¿Es así o no es así? O sea, ¿existe eso o no? Sí, efectivamente tuvieron que darme la razón. Luego de 4 años de lucha, finalmente he conseguido que se apruebe la creación de una unidad de defensoría gratuita de las víctimas de la delincuencia, que por supuesto tienen mucho más derecho que los infractores a tener un asesoramiento jurídico gratuito. Que los otros lo tengan está bien, pero ahora hemos dado ya un paso en contra del discurso oficial de archivar ese proyecto de ley, como lo hicieron en 4 ocasiones. Ahora han tenido que finalmente darme la razón. La siguiente lucha será el hacer que esa unidad de defensoría de las víctimas de la delincuencia se estructure en idénticas condiciones. Si es que hay 300 abogados gratis para defender delincuentes, pues tendremos que exigir que hayan al menos 300 para defender a las víctimas de la delincuencia, como corresponde en un Estado civilizado, y no en esto que hemos vivido durante ya casi 7 años, una supuesta defensoría pública convertida en una agencia de liberación de delincuentes que lo que ha hecho es simplemente volcar sus esfuerzos a eso. Que está bien que tengan una asesoría jurídica, por supuesto, que está bien que tengan una asistencia legal, por supuesto, pero lo que no está bien es que solamente quienes delinquen tengan una asesoría jurídica gratuita, mientras que las víctimas de la delincuencia no lo tienen. Ahora, sobre la penalización de no afiliar al IES, ¿cuál es su comentario respecto a lo que se ha aprobado? Me parece que hay una desproporción.
porque mientras la no afiliación al IES se establece una sanción de multa de 10 a 15 remuneraciones, para el delito de estafa se establece únicamente de 1 a 10 remuneraciones. Es decir, se estima que la no afiliación al IES es mucho más grave que una estafa, es decir, se confunde una infracción de carácter administrativo con una actividad delincuencial que es la estafa. Me parece que aquí hay un despropósito, una falta de proporcionalidad, porque además lo que se penaliza es la falta de afiliación. De hecho, muchos pueden afiliar a sus trabajadores, pero lo que no se penaliza es la falta de pago de aportes, que queda como una infracción administrativa. Es decir, vamos a tener un trato diferenciado a dos infracciones administrativas sobre la misma materia y con las mismas personas involucradas. Ahora, sobre la tipificación del delito de enriquecimiento privado no justificado, que fue la primera pregunta de la consulta popular, se ha establecido lo siguiente, artículo 290 de la última versión. Enriquecimiento privado no justificado, dice, la persona que obtenga para sí o para otra en forma directa o por interpuesta persona incremento patrimonial no justificado será sancionada de la siguiente manera, etcétera, etcétera. Las sanciones son prisión de 1 a 7 años si el incremento va de $30.000 en adelante y multa del doble al cuádruple del incremento si este pasa de $150.000. Pero técnicamente, ¿es esto tipificar un delito o solo fue una guirnalda electoral para impulsar la consulta popular? Mire, me parece que hay algunas deficiencias, no solo el tema de la subjetividad, sino además de que se impone una sanción mucho más grave al enriquecimiento injustificado que al enriquecimiento ilícito, por una parte. Por otra parte, creo que aquí esta es la gran oportunidad para el presidente de la República para efectivamente dar una muestra de transparencia ante el país, para que esta norma de enriquecimiento injustificado no se aplique desde la promulgación del Código Penal, sino que se lo haga de manera retroactiva, porque resulta de que antes de que se publique el Código Penal ya apuran un remate de bienes de un ex candidato presidencial, porque ya se sabe quiénes están interesados en comprar los yates, los vehículos de lujo, los aviones que son parte de los nuevos ricos que se han gestado durante este último proceso político. Entonces yo sí creo que se puede determinar condiciones de enriquecimiento injustificado de los últimos 10, 15, 20 años, quizá 30 años, sin ningún problema, y que eso sería una gran muestra de transparencia para que efectivamente el país retome la confianza en quienes hacen función pública y que todos esos rumores que a voces se manifiestan todos los días queden desechados. Esta es la oportunidad histórica para el presidente de la República de efectivamente dar una muestra contundente de transparencia en su gobierno y exigir que el ejemplo comience por casa y que por sus propios colaboradores se sometan de manera retroactiva a esta disposición y por supuesto todos los que estamos en la función pública también lo hagamos. Andrés Páez, asambleísta de Creo por Pichincha, muchas gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días. Steffi, tenemos que despedir. Son las 7:44, concluimos así Contacto Directo, Alfredo, y nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buen día.